Hola chicos, hoy estrenamos con mucho gusto esta serie de capítulos desde la Alpujarra Granadina. Nos hemos venido una semana completa a descubrir estos pueblos maravillosos, que es una zona que teníamos muchas ganas. Yo me he dado una pateada, que es la primera vez que salimos con muchas horas de viaje, pero mira, merece la pena. Hemos venido a ese sitio, nos ha recomendado mucha gente que viniéramos a ese sitio, que venimos a enseñaros a vosotros un poquito la zona de la Alpujarra. Donde pernoctamos, qué ver, qué pueblos nos han impactado más. Ahora mismo estamos en Lanjarón, vamos a intentar ver cuantos más pueblos mejor, por eso vamos a dedicarle una semana entera a esta zona tan popular, ¿no? Últimamente. Y os vamos a dar todos los secretos, todas las cosas que nosotros veamos que son necesarias para que vosotros llevéis a cabo. Que no os lo perdáis. Primer consejo, si vienes desde la Comunidad Valenciana, carretera de Murcia, ¿por dónde no hay que venir a la Alpujarra? Hay dos formas de venir aquí a la Alpujarra. Por Guadix, si te metes por la montaña dando un poco de vueltas, te ahorras. Que es el camino más corto, pero todo el mundo hace dar muchas vueltas. Dicen que es más corto, pero al cabo de dar tantas vueltas creo que se hace eterno. Entonces es mejor un poco bajar hasta Granada, y de Granada hasta Lanjarón habrá 35 minutos más o menos. Bajas y es carretera. Lo único que a lo mejor los 5 minutos antes de llegar a Lanjarón, 13 más bien. Ya son curvitas, pero se pueden llevar, porque hemos encontrado varios camiones de ida y vuelta y no hay ningún problema. Te ahorras puertos de montaña. Yo creo que es bastante bien lo que hemos hecho Lo hoy. que vamos a hacer es al revés. Ahora vamos a hacer la zona. Sí, encontraremos algún puerto de montaña y tal, pero no vamos a comernos todo el puerto de montaña entero. Exacto, y ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Visitamos Lanjarón, municipio de Granada situado en la parte occidental de la Alpujarra Granadina. Cuenta con unos 3.600 habitantes y fue nuestro primer contacto con los pueblos de Sierra Nevada. Llegamos a encontrar hasta 21 fuentes debido a los numerosos manantiales que se encuentran en la localidad. Nos ha chocado mucho que estamos viendo en cada callecita pues cosas religiosas. En cada propiedad privada. Sí, así como o que son cosas de barrio o que se estila, ¿no? No tengo ni idea, pero me parece una cosa muy bonita. Muy curiosa, sobre todo, ¿no? De ver que en cada edificio o cada casa hay como un portal como con un Cristo sagrado arriba, ¿no? Me está chocando mucho que Lanjarón sea el pueblo del agua. A mí me parece que sea de las plantas, toda la vida tiene plantas. Aquí en la zona donde estamos son típicas muchísimo las mantas estas y demás. Dicen que calientan un montón. Hay que decir que estos pueblos son los que me gustan a mí, que huelen al pueblo, a Chimena aún no porque no está abierta, pero es lo que no es contaminación de las ciudades. Lo que andamos buscando. Hay gente que me lo dice, es que yo soy más de ir a ciudades. Y nosotros no, nosotros somos más de ir a sitios más tranquilos, pueblos, tranquilidad, relax. Todo eso es Callejeamos y exploramos todos sus rincones, disfrutando de la belleza de este pueblo granadino.
Pues aquí tenemos al tercero en discordia que nos acompaña en esta aventura de estos pueblos alpujarreños granadinos. Nuestro Linet se ha venido en esta serie de capítulos de vacaciones, ¿cómo no? Que ya tocaba que se reencontrase con nosotros, que en los vídeos de Teruel no ha venido. Y bueno, voy a contaros un poquito porque ya nuestro presupuesto, el primer día, en el primer destino, Lanjarón, casi se está fumando. O sea, hemos entrado a una tienda, la tía nos ha tenido ahí una hora, pero de estas granadinas simpáticas que te embaucan, y dices, es que le quiero comprar toda la tienda. Y he salido de la tienda y he dicho, quiero volver a la tienda porque ha sido tan enrollada. Digo, que es que quiero ser su amigo. Es que he salido así que digo, quiero ser su amigo. Vale, la tía ha dicho, vaya a probar vino, porque le hemos dicho que nos gustaba el vino, ¿no? Y ha dicho, y de aquí vaya a salir con una sonrisa. Y nos hemos reído como diciendo, bueno, se piensa esta que nos va a emborrachar. Pues el José me hubiera gustado que lo hubiera visto. Ya estaba él con la risita, jeje, jaja, antes de salir de ahí. Y bueno, pues hemos comprado un vino. Este ha sido el primero que José ha elegido. El primero, no me acuerdo ahora tampoco cuál es. Pero sí que me acuerdo del segundo, que ha sido un moscatel. Este ha costado como 4 euros con la botella y este 8,50. Que bueno, que son vinos a granel. Nos lo ha dado a probar, hemos probado un montón de vinos y la verdad es que se nota cuando son vinos así más elaborados de pueblo, ¿no? A nosotros nos han gustado. Y para regalar hemos comprado unas cervezas que han salido en algunos planos de este vídeo, que me parecen súper top, en plan como detalle, ¿no? Para la gente, ¿no? Para las que... Pues, yo no puedo decir lo que pone en la esta porque si no me van a censurar el vídeo. Pero vosotros podéis leer perfectamente lo que pone en cada cerveza. Le hemos preguntado que cuál es la distribuidora, o sea, de dónde se llena lo que es la cerveza. Y creo que ha dicho que es de la Alhambra, ¿no? De la cerveza Alhambra, ¿no? Y que viene con agua de aquí de Lanjarón, que está hecho con agua. O sea que, bueno, me parece un súper regalo, ¿no? Cerveza pa' mí y cerveza pa' mí, ¿sabes? Muy original. Muy contentos. También hemos echado loterías. También hay que decir que del mismo nombre de la cerveza también había en vino blanco y vino rosado, pero hemos decantado más por comprarnos esto, el moscatel este, que os ha gustado más y más dulzón. Y estáis viendo lo que... Este está reventado. Explica, por favor, por qué. ¿Por qué? Porque esta mañana de Ikea hasta aquí hemos llegado, hemos parado en Cuya, nos hemos quedado 1 hora y pico. Es como 3 horas y pico de viaje. Estoy maullando, pero en Cuya, en el área que hemos estado, ha salido 1 hora a caminar y después ha estado aquí todo el rato en la cama, casi 2 horas de viaje. Sí, porque eso es raro, porque siempre conduciendo se ha puesto con nosotros delante. Pero estaba tan reventado que ha dicho, mira, es que no me voy a ir ni adelante a cotillear ni nada. Y se ha quedado el tío durmiendo atrás. De vez en cuando lo oíamos maullar porque se queja del movimiento. Parece ya que está. tiene un gato. Mira. Está cansado, ¿eh? Cosas que te han impresionado de Lanjarón, importante. Me ha gustado mucho el pueblo porque es un pueblo de plantas. Me he quedado alucinado como de todas las que había, casi todas eran de plantas. Y algunos arbustos y demás. Me ha gustado muchísimo cómo estaba decorado. No sé si está decorado así o lo han hecho los vecinos y demás, pero me ha gustado mucho la decoración del pueblo. A mí me ha sorprendido sobre todo que era un pueblo donde se potencia la miel. Yo no sabía que Lanjarón tenía... Sabía lo del agua, ¿no? Obviamente. Me podía imaginar el tema de los vinos, olivos, porque Andalucía está lleno de olivos y de vinos y es típico de aquí. Pero me ha sorprendido lo de la miel porque no era una cosa que yo relacionaba con esta zona. Y es que es bastante potencial porque justo hemos visto un cartel a la entrada que ponía 29, 30, 31 de tal... feria de la miel en Lanjarón, o sea que es que encima se hace hasta una feria, una fiesta, así que pues eso me ha impresionado. Y también me ha impresionado mucho, aparte de que hemos dicho que siempre hay como un templo religioso, ¿no? A la entrada de cada edificio, de cada túnel, algunos como entradillas, ¿no? Súper bajitas, con lo que tú has dicho, todo lleno de plantas, todo súper decorado. Me ha gustado mucho lo que es el casco urbano, el casco antiguo de Lanjarón. Me parece que está súper conservado y creo que ha sido una entrada a lo grande de lo que es la Alpujarra granadina, que creo que nos esperan sitios súper preciosos. No nos hemos olvidado que en el último capítulo de la última serie de capítulos de Teruel vivimos una situación muy hardcore, que yo creo que habrá despertado opiniones de todo tipo,
al final somos como somos, eso lo hemos repetido hasta la saciedad. Quien quiera entenderlo bien, quien no quiera entenderlo también. Pero es verdad que os debemos una explicación, ¿no? Porque ahora nos veis tan happy en esta nueva serie de capítulos de repente, sin haber explicado realmente qué ha pasado con la ventana, qué ha pasado con todas esas problemas, ¿no?, que hemos tenido. Y bueno, pues al final yo creo que el tiempo me ha dado la razón a mí. Y es que no podíamos seguir dando vueltas a un círculo vicioso. Sintiéndolo mucho, yo sigo pensando que era un círculo vicioso. Yo no sé hacerlo, yo lo arreglo, no se hace, yo discuto, vuelve para atrás, vuelve para adelante. Así estábamos todo el rato. Yo hay que decir que yo no me había capacitado para hacer la ventana. Hablé con... Bueno, al principio sí. Sí, porque hablé con Javi, me dijo cómo hacerlo, pero para los materiales que me hacían falta no llegué a encontrar. La conclusión de todo esto, para no extenderlo más, es que hemos encontrado por fin lo que yo buscaba: una persona que, pagándole, nos arreglara ciertos desperfectos y nos pudiéramos todos quedar más tranquilos. No digo que vayamos a recurrir siempre a esa persona, pero sí que viene bien tener una segunda opinión o una persona decir: mira, yo esto no sé hacerlo, ¿por cuánto me lo haces? ¿Me lo puedes hacer esta semana? Y despreocuparte, que se quede bien, que no vuelva a surgir otro problema, que no volvamos a discutir nosotros. Al final, esa persona te ha arreglado la ventana, te ha arreglado el problema del gas, que decíamos que olía a gas. Hay que decir que también que la nevera ahora enfría bastante mejor. Te ha arreglado, por favor, todo lo que te ha arreglado. Me ha arreglado también lo de detrás, que estaba la goma. También después tengo que poner otra goma en más sitios, pero porque teníamos más y yo lo he conseguido. También me ha puesto la antena, que también la enseñaremos todo. Mañana de día os lo enseñaremos. Lo vamos a enseñar todo. Y nos ha cobrado por todas esas historias 130 euros. Os vamos a dejar el Instagram del chico para los que seáis de la zona de Alicante, de Denia, por si queréis tener referencias. El chico está muy cerca del centro comercial de Ondara, que es de Ondara, que está cerca de nuestra casa, en la que nos vino bien, porque estuve mirando y lo más cercano era Murcia o vete a Valencia. Yo siempre lo he dicho, no había cerca. Y a mí siempre os habéis tirado al cuello hacia mí. Vale, yo he dicho que no sé hacerlo. Tío, vamos a buscar a alguien. Ahora ya yo tengo la tranquilidad de decir: esto se ha roto, ¿lo vas a arreglar esta semana? No, venga, pues al chico lo llevamos, que lo arregle, le pagamos lo que haga falta. Y yo, por ejemplo, la maderita esta que se cayó de ahí, que te olvido de haberlo enseñado, por eso sí que me atreví a hacerla y lo he hecho, era súper fácil. Compré la madera, le puse el barniz más parecido a como teníamos puesto y se ha quedado como nueva. O por otras cosas, por ejemplo, que yo no me atreví a hacer lo de la antena, pues él me lo puso. O lo del tubo de escape, que también está solucionado, que también lo enseñamos. El tubo de escape, que nos llenaba todo de... Porque decíamos que la gasolina, el tiro de los humos se iba por debajo de la caravana. Y eso que pasaba, que hacía que entrara dentro del armario que estaba negro. El baño también estaba negro. ¿Y eso cuánto tiempo ha pasado? Yo creo que ese problema lo tenemos desde el primer día que la compramos. Y han pasado 2 años y medio. Hasta que este chico ha puesto ya definitivamente... Sí, hasta aquí, por ejemplo, Javi, del Espíritu Libre, me ha conseguido el tubo, porque yo estoy mirando en nuestra zona, y tubos del diámetro del tubo de escape no había, eran más gordos. Pues se sigue buscando, José, ese no es el problema. Él me consiguió, me la ha puesto el chico y se ha quedado como lo que no se puede decir es que no he encontrado, ya nos bloqueamos. No, hay que buscar soluciones al nuevo problema. Todo tiene solución menos la muerte. Lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo siempre. Yo ya he dicho que todas las cosas que salen, a lo mejor que yo pueda hacerlas bien. Si no, por ejemplo, cosas de motor que yo no entiendo ni pipa, pues tendrá que ir al taller. Cosas ya os digo ya que va a ir todo a él. O sea, ya te lo digo. No, todo a mí, ¿no? Ya está. Ya lo digo, ya. O sea, es que no voy a darle ni una semana. ¿Qué jaleo te estás trayendo? Porque yo me noto más, no sé por qué, los cojines ahí cuando los pongo más bajo. Entonces, como los cojines más bajos, por favor. José, yo te entiendo porque te entiendo, por favor. Los cojines más bajos, no sé por qué, cuando me tumbo, me noto la espalda como más baja. Entonces, como tengo esta madera, que es la de aquí, la del avance, que pues si alguna vez viene alguien o algo así, pues siempre la tenemos aquí, y la utilizo como para aplanar más, para que se quede más plano a la altura de lo demás. Hemos puesto una antena de seta, se llama así. Dejamos aquí el enlace del Amazon. Y ahora vamos a buscar los canales. O sea, que esto hay que hacerlo siempre. Siempre donde vayas, como es todas las teles. Hay que hacerlo en todos los sitios. Y tarda la hora que tardaba la otra. Un par de minutos sí que tarda, va a tardar igual. Ya. Yo te escucho el ronroneo. ¿Eres feliz?
¿Eres feliz, cariño? ¿A ti te gusta la caravana? ¿Te gusta? Los 2 minutos se han convertido ya en 20, 25... Madre mía, antena, hijo mío. Cualquiera que tenga antena y en la caravana ya lo sabe. Que eso tarda. Cada sitio donde vas tienes que sintonizarlos de nuevo. ¿Qué quieres que más? No puedo hacer nada más. Además, aquí ya no tenemos el cable por aquí en medio dando por saco. Ya al menos la tenemos fija fuera y solamente dar los canales y ya está. Venga. Este es él. Este no, pero... Cero cariños, cero... Ahora me empieza a acariciar la cara, cero cariñoso. Es que nada. No soy cariñoso. Yo sí que soy demasiado cariñoso. Que siempre me acerco a él. Es que no sabe que él es a mí. Pero en fin. Con esa cara, ¿quién se va a acercar a ti? Pues mira este cuerpo. Busca. Pues mira, ya se han encontrado 32 canales, con la tontería. Ah. La que furula bien la antena nueva. Estábamos hablando antes de lo mucho que yo me quejo, pues, de no tener más tiempo, ¿no? Para salir, para disfrutar, para conocer más lugares, ¿no? Y es verdad que cuando ya estás de viaje dices, jope, a veces puedo llegar a resultar un poquito desagradecido, ¿no? Con la vida. Y es que... ¿Cómo? ¿Por qué se construyeron los palacios nazarís? Y es que son muchos ¿A dónde los está el efectos mando, que coño? audiencia. Bueno, como veis, la tele ha vuelto, ya está con sus canales. Decía eso, ¿no? Que al final puedes llegar a ser un poquito desagradecido, ¿no? Y es que ves a la gente haciendo planes, ves a la gente planificando para el año que viene vacaciones. Y nuestra situación ya la hemos contado varias veces, ¿no? Que al final el tener uno de los trabajos que es en bolsa, tú no puedes rechazar ningún contrato que te salga, por tanto, no te pertenecen vacaciones en ningún momento del año. Eso conlleva que cuando el otro tiene vacaciones, tenemos que esperar los dos a que el que está en bolsa pues pueda tener esos días libres porque no le sale ningún contrato. También con el contratiempo de que ahora estamos aquí y a lo mejor nos sale un contrato de aquí para 2 días y tenemos que volver corriendo. Es que al final no disfrutas tampoco al 100%, ¿no? Pero si echo la vista atrás, tantos fines de semana, tantos sitios que hemos ido, ¿no? Y dices, jope, en 2 años y medio, camino de 3, la cantidad de cosas que hemos hecho viajando en autocaravana, ¿no? Y eso de otra forma también disfrutas y haces cosas, pero yo creo que no tantas. Esa es la clave. Que viajando en autocaravana llegas a ver tantas cosas y tantos sitios que de otra manera yo aseguraría que no. Joder, y me salen un montón de canales de Andalucía, pues sí que estamos en Andalucía, pero también extranjeros de estos de, no sé, marroquíes y demás. No sé qué Porque estamos... a lo mejor has comprado la antena en Alemania y te salen los canales de Alemania, por ejemplo, por ponerte un sitio. Cuando los pusieron en casa salieron todos. La primera, la segunda, que me sale la primera y la ¿Y segunda. aquí por qué te salen extranjeros? En Lanjarón, ¿esto qué es? Pues no tengo ni idea, eso quiero saberlo yo. La chica nos ha comentado, la de los vinos, que, bueno, nos ha dejado ver que la carretera que nos va a llevar al resto de destinos alpujarreños no tiene muy buena pinta. Es un puerto de montaña, pero que no es... Subida todo. Sí, pero no es como el trozo que he comentado antes al principio del vídeo, que es empiezas y que das muchas vueltas. Sí, tienes curvas, pero que es de doble sentido y está más o menos bien. Tú vas a estar tranquilo, porque ahora mismo estoy temiendo un poquito por ti. Yo... Conociéndote, Quien quiera que que me- vomitas por las mañanas, que te pones nervioso. No, yo sabiendo más o menos cómo es la carretera, a mí me digo, yo despacio. Que me pone ejemplos que tengo que dar 20 minutos. Tú piensas que de pueblo a pueblo no hay tanto. Por tanto, aunque lo pases un ratito mal, al final
esa ansiedad se te va a ir rápido, porque enseguida vamos a llegar al siguiente destino y ahí nos quedamos. O sea, no vamos a estar todo el rato en la carretera. Piensa eso. No. Así que tómalo Con tranquilidad. con calma. Yo sí, yo sabiendo eso, quien quiera adelantarme que me adelante. Yo sé que soy muy lento, mucha gente me ha dicho que soy muy lento, pero yo sí, yo prefiero... No te he dicho nadie que eres muy lento. Sí, es pero- que eres muy lento. Y no hay más. Pero yo, una, que aparte que nuestra caravana tiene pocos caballos, entonces no es como una caravana... La del Javi también tiene pocos caballos y no va tan lento. José, no generalices cosas Ya, que no son. Vale, pero es que yo me siento que cuando voy, por ejemplo, en curvas, Eso bien. ya, como que cuando acelero mucho, como que la caravana, como que se me Que tambalea. tú no te sientes seguro Y y me- eso te lo compro, pero no empieces a evadir tangentes que no vienen a cuento. Vale. Amor, ¿tú has visto qué guapo que eres? ¿Tú te has visto qué guapo que eres tú, cariño? Otra cosa bueno, que no hemos dicho, pero que también se ha solucionado ha sido los reposacabezas delanteros. Que ha sido mucha la gente de que se pusieron en contacto con nosotros para decir, tenéis que hacerlo de esta manera, buscarlo en el Wallapop. Porque ¿Qué fallaba? Porque tú buscabas Porque yo reposacabezas Fiat Ducato, y ¿no? había que poner desguaces Fiat Ducato. No había que poner desguace, despiece. O despieces. Y entonces buscaba, y entonces salían desguaces donde, poniéndote en contacto con ellos, pues tenían piezas por eso. Y justamente uno de los seguidores, que son muchos, pues uno de ellos Te mandaron hasta el se molestó en enviarme por Wallapop, tanto en correos, por WhatsApp y demás, me puso en contacto con uno de los desguaces. Muchas gracias a Oscar Vale. por tanta molestia, la verdad. Y nada, pues eso, me puse en contacto con el desguace, nos lo enviaron, yo pagué los reposacabezas y el gasto de envío. ¿Qué, y nada. ¿Cuánto te salieron? Imagínate que la gente quiere saber cuánto te... 15 euros cada reposacabezas y 10 de gastos de envío, unos 40 euros. Vamos, que te solucionó el problema por 4 perras. Y son idénticos, parece que sean vengan de serie. Lo que yo no sé cómo nos aguanta con lo locos que estamos. No quiere tanto él. Es que nos quiere, de verdad. Hoy os voy a enseñar la nevera, cómo empieza, ¿no? Cuando empieza un viaje. Y es verdad que nuestra nevera es pequeñita, ¿vale? Pero bueno, intentamos... A José, por ejemplo, ahora le han dicho o ha probado placas de hielo, porque no nos enfriaba muy bien la nevera. Ahora parece que vuelve a enfriar después de llevársela al chico. Y con las placas de hielo es como que ayuda a que se mantenga todo todavía un poquito más frío. Y bueno, no traemos muchas cosas, principalmente porque tampoco tenemos tanto espacio como para tener más. Lo del consejo de las placas congeladas fue de Paqui y Enrique, nos lo dijeron, que ellos lo hacen así, que lo que ayuda es a que la nevera pues arranque más de eso y demás. De momento a mí me funciona, lo he probado, la nevera funciona, que está enfriando bien, que va de lujo. Se me ha olvidado enseñar el congelador, que en el congelador tienes cosas. Sí, el congelador están totalmente congeladas, las cogí del congelador ayer y están Cosas de carne, ¿no? cosas de carne, están las que son hamburguesas y pinchos y están. Claro, porque es que en la nevera no había mucha comida. Habrá dicho la gente, joder, si no lleváis comida, ya está todo en el congelador. Nosotros iremos comprando sobre la marcha, si nos falta algo, pues iremos comprando porque la nevera es pequeña, no tenemos sitio para Ya, poner más cosas. eso es lo malo. Que esta autocaravana tan bonita, porque es que es bonita, ¿eh? Pues tiene que tener también sus cosas negativas. Y es que, bueno, pues tiene una nevera pequeña, tiene pues, problemas de espacio, de armarios, pero es que todo no lo podemos tener. En la vida todo no se puede tener. Yo, por ejemplo, tengo un marido muy guapo. Y eso otros, pues no lo tienen. ¿O no? No. Guapo y desastre. Algo malo tendría que tener. No, creo que está abajo. Ah, lo tienes arriba. Enséñalo tú. Hemos comprado té de piononos que nosotros cuando hemos estado en Baza... La gente es que no sabrá que son piononos. Eso es lo que voy a decir. Pero en Andalucía seguro que sí. Sí. Y en Baza son típicos, son unos... Pastelitos. Pastelitos como de crema, creo que son, o de huevo, no me acuerdo. Llevan canela. Canela, y están muy ricos. Y nos ha llamado mucha atención de que también haya... Claro, hemos visto té de pionono. Digo, ostras. Digo, tenemos que comprar también para probarlo. Aquí vamos a ver qué tal. Pues no es lo mismo comerlo. Voy a llamar a mi madre para contárselo. Que de probarlo. ¿Por qué cada vez que grabo cocinamos comida basura?
Cuando ayer trajiste unas albóndigas con su tupper, las calentamos con su zanahoria, su cebolla, y ayer no se grabó, y hoy se graban los perritos calientes. Vale, tengo más sitios en el No, lo sé, si no es tu no te lo hago como bronca, pero la gente pensará que solo comemos como ayer mierda. salimos a última hora, entonces me dio tiempo de hacer unas albóndigas en un tupper y cuando llegamos a Ikea, que dormimos en Ikea, Claro, y todo eso no lo hemos grabado. lo hicimos y nos comimos en un momento eso. Pero claro, como, ¿qué me lleva más? Si no, me gustaría llevarme mucho más cosas de tuppers, pero es que no puedo, no tenemos más sitio. No, es que eso es otra cosa que habría que cambiar. Aunque eso sí que lo veo complicado cambiarlo. Una nevera más grande, eso sí que es imposible. Porque no hay hueco para ponerle otra nevera. O al lado, pero ya te llevas de cambiar el gas y todo el mundo. Ya, no, eso sí que lo veo y fuera del alcance. La gente sabe lo que nos va a decir, ¿no? Cambiar de autocaravana. Y luego están los ultra pros que defienden los vehículos antiguos. Esos vehículos antiguos son mucho mejores que los nuevos. A Y ver, eso yo te va a no- durar yo- toda la vida. hay Y claro, que decir- tenemos un cacao en la cabeza. Y yo lo he dicho muchas veces, yo, el único que no, es un poco de distribución, lo que cambiaría. No. Oye, pero A mí eso me da igual. A mí, yo por ejemplo, he visto la del Javi, me gusta cómo el Javi tiene la A distribución. mí me da igual la distribución. A mí lo que me preocupa es, este vehículo está para viajar por toda Europa. Mira, el chico este que hemos hablado hace un momento. Para llegar hasta las Noruega. reparaciones, me dijo, dice, este vehículo tiene tralla, tiene 30 años y está como si estuviera recién comprado. El nuestro, te lo dijo así. Esto me lo dijo sin el que arregló la... ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que miró él para decirte Pues eso? me lo dijo, dice, los vehículos de ahora no es como los de ahora, que todos fallan. Estos duran, tienen la carrocería dura. Claro, a mí me dicen eso y yo me vengo arriba, es que me vengo arriba. Digo, yo no me voy a meter en un vehículo porque es que tú sabes, sin dar nombres, que tenemos personas que se han comprado un vehículo nuevo o seminuevo con 2 años de vehículo de alquiler o lo que sea y le están dando 8 veces al taller al año y cosas así, súper problemas. Y nosotros realmente no tenemos problemas. Se han roto los calentadores, pues fue yo creo algo Sí, pero normal. cosas rutinarias. El cambio de aceite también es algo rutinario, pero romperse del motor, por ejemplo, tuvimos la suerte que el anterior dueño me lo comentó que se rompió la caja de cambio, o sea que fue una reparación gorda y demás, no me refiero a dinero, pero es me refiero de a la hora de arreglarla es tiempo en el taller y demás, en el que la arreglaron y ya está. Pero cosas que a lo mejor son... Vuelvo a la pregunta. ¿Este vehículo está preparado para viajar si nos fuéramos 2 años por Europa, incluyendo Noruega? ¿Esto llegaría a Noruega? ¿Esto desenvolvería cualquier país europeo? Sí, eso me da igual. Ya te he dicho, ni la distribución, ni el tiempo, que me da igual. Digo que si llegaría y volvería. Claro que llegaría. A nosotros nos gusta siempre, tanto el pan de hamburguesa como cualquier pan, tostarlo un poco porque si no después cuando te lo comes se desmorona todo. Entonces, Eso es verdad. Siempre cuando es pan de esto, pan de hamburguesa, siempre le hacemos una vuelta y vuelta a la sartén y queda mucho mejor. Ahora estamos comprando bastante más en el Lidl. Y es que están los supermercados por las nubes. Bueno. Y estamos encontrando en el Lidl, a ver, no que sea tampoco súper barato, pero estamos encontrando unos precios un poquito más razonables comparados con los demás. Y hay que decir que, por ejemplo, aunque sea la marca blanca, siempre, por ejemplo, la Fanta, Coca-Cola y todo eso, nos dado cuenta que es como si fuera la verdadera Coca-Cola, hemos encontrado el gusto muy de eso. ¿Qué ha sido hoy lo que me he comido? Creo que una copa de chocolate, digo, coño, pues se parece bastante a la de Danone, está bastante lograda. Sí. Me he dado cuenta yo que los líderes, y aparte de los precios, que también, como también hay muchos productos que también... Que barato tampoco es, ojo. No. Pero, por ejemplo, el agua me has dejado loco, porque yo estoy acostumbrado a beber. Yo estoy acostumbrado a beber el agua de Nestlé, y es verdad que con la subida esta de precios que estamos teniendo, he dejado de comprarla. Estamos llenando agua de la fuente, tú lo sabes. Llamadnos, quitar lo que queráis, pero yo no... Yo sé más o menos lo que tengo que pagar. Y es verdad que pagaba por el agua de Nestlé unos 18 céntimos el litro, 22 céntimos el litro, pero claro, lo que voy a pagar ya son 35 céntimos el litro. ¿Estamos locos o qué? Es que se está poniendo todo por las nubes y aquí nadie se queja. Y hemos encontrado un agua en el Lidl que es que sabe igual, pero igual que la de Nestlé. Y digo, madre mía, digo, se acabó de llenar de la fuente. Y es que encima me ha dicho que son 21 o 20 céntimos el litro. el litro o la botella. El litro. Y como son de 2 litros, vale. Pues
40. Pues y es que está buenísima, digo, es que vamos a comprar a partir de ahora esta. Y el Lidl ahora mismo se acaba de convertir en el supermercado en el que vamos a comprar. Yo, a ver, por ejemplo, cuando salimos con la caravana hay muchas cosas que la compro en el líder porque nos gusta por el sabor y demás, pues como os he dicho, la Fante, Coca-Cola y todo eso. Pero ahora, pues, por necesidad del dinero, pues mira, iremos a comprar ahí, más barato. Dame un beso. Yo voy a comentar una cosa, un secreto, que a mí tú cuando lo odias dirás, qué asco, no puedo más. A ver. A mí estas salchichas me encanta comerlas crudas. Sé que suena muy... No me parece tan Y las locura. salchichas de trigo. Me parece más locura que te comas la morcilla cruda. Eso sí que me parece una locura. Esto al final, pues dices, bueno, igual que le pegas un calienta vuelta a vuelta en la sartén, es como si te la comieras Pues cruda. a mí la salchicha, morcilla, chorizo, si está natural del que es eso, le haces Pues más... a mí eso me parece asqueroso. Pues a mí como lo he comido en el pueblo, a mí me encanta comerme eso. Bueno, yo es que no me comería una morcilla ni cruda ni sin cruda, pero vamos, que Bueno. te la comas cruda Bueno, vamos. y luego que te dé asco por las mañanas un vaso de leche. Por las mira. mañanas recién levantado. Pues cada uno, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. A mí me gusta mucho, y sé que a mucha gente le da asco, pero sé que en la cocina y en Masterchef ha salido muchas veces lo que es la casquería de los... Que tú te comes hasta la cabeza de cordero. Sí, las de cordero. por y favor, se dijo es una que vez no puedo. que eso Y hasta las patas de gallina te comes. y por eso en las altas cocinas es un manjar. Los sesos, las patas de Yo no gallina. puedo, yo no Pues puedo. mira, a mí las cabezas de cordero asadas al horno, vamos, una cosa que me chifla. Y chicos, estamos haciendo ya el vídeo, yo creo que larguísimo. Vamos a terminar de cocinar estos perritos calientes, vamos a papeárnoslos, vamos a dejar descansar a Linet, que hoy se ha pegado unas buenas sesiones de viaje conduciendo. Nos vamos a acostar tempranito, mañana nos esperan carreteras complicadas en la Alpujarra Concurridas. Granadina. Yo me tomaré con tranquilidad y ya está, no hay prisa. Y vamos a disfrutar, yo creo que este viaje lo vamos a hacer al completo. Es decir, no sé cuántos pueblos habrán en la Alpujarra Granadina, pero si hay 10, yo creo que los vamos a Y ver si los vamos a 10. acabar los 10, pues haremos alguno más hasta Almería o lo que Sí, sea. pero vamos a exprimir bien la zona. No porque nos sobre tiempo nos vamos a ir corriendo a otro lado. No. Vamos a estar aquí, vamos a exprimir, vamos a comer en restaurantes, vamos a disfrutar de un buen atardecer, de lo que haga falta. Pero para ello, si queréis seguir viendo nuestras aventuras, tenéis que suscribiros. Si no crecemos, nosotros al final vamos a perder el entusiasmo y las ganas. Parece una tontería, pero nosotros hacemos esto encantadamente. Pero y, es verdad sobre que cuando... todo, y sobre todo visualizaciones, likes y siempre comentarios que mira, siempre nos viene El bien. YouTube no nos ayuda, aunque tengamos 100 likes, 150, no nos ayuda nada. Por tanto, ya que no nos ayuda nada, tenéis que darnos un empujón. Compartirnos en Facebook, en Instagram, en todos WhatsApp, lados. en todo lo que Son sea. cosas que son gratuitas para vosotros y si realmente creéis que haya personas a vuestro alrededor que le puedan gustar nuestros vídeos, el YouTube va a agradecer cualquier cosa que salga, que se comparta, que se vea, que... Ayudarnos porque es verdad que no lo tenemos tan fácil como otros compañeros de la profesión, entre comillas. Y es verdad que nosotros este año estamos muy desmotivados, muy desmotivados. Así que ya sabéis, suscribiros, darle a like, compartir el vídeo y ya sabéis, nos vemos en el siguiente capítulo de la Alpujarra Granadina. Nos vemos. El nuevo vídeo.